8:33. Ayer finalmente se reunieron en la mesa con el gobierno provincial referentes de trabajadores en lucha, de trabajadores de la educación en lucha. Y para contar un poco qué se discutió, ¿hubo avances? ¿Hay algún ofrecimiento concreto? ¿Se pudo discutir salario, por ejemplo? Está en línea Carlos Lescano, que integra este Frente de Trabajadores o este espacio de trabajadores para charlar un ratito. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, muy buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Carlos, en principio, ¿cómo fue la reunión de ayer? Bien, ayer, luego de 3 meses muy complejos, muy duros, pudimos comenzar a transitar lo que tanto veníamos buscando, que es un canal de diálogo para poder tratar de resolver y dar respuesta a la demanda del conjunto de trabajadores, ¿no? Ujú. La verdad que la situación está complicada, es bastante compleja, pero celebrar ante todo la instancia de diálogo, que es lo único que nos puede llegar a dar respuesta a resolver este problema, ¿no? Ujú. Carlos, Eh, recordemos que en la protesta de la semana pasada hubo como algunas cuestiones que se acordaron previo a esta mesa de diálogo. Recordarnos un poco con qué cuestiones fueron a esta mesa. Bien, la apertura del diálogo fue con una agenda acordada el día miércoles pasado. En principio tiene que ver con la suspensión de parte de la patronal con los descuentos y de parte de los trabajadores la suspensión de las medidas. Ujú. Eh, en segundo lugar, tiene que ver con un análisis que los trabajadores queríamos tener información respecto a todo lo que tiene que ver con la pandemia que estamos transitando en el marco del sistema educativo respecto a los elementos de bioseguridad, la cantidad de contagiados y otros datos eh, que no lo teníamos fehacientemente de manera oficial, digamos. En tercer lugar, tenía que ver con nombramientos de porteras, cocineras y las suplencias que se generan dentro del sistema educativo. Luego teníamos, eh, respecto a el estado de situación de la parte de infraestructura de las escuelas a nivel provincial. Y por último, lo que tiene que ver con algo que no solamente estamos transitando el sector docente, sino toda la sociedad, referido a las cuestiones de pérdida de poder adquisitivo, fundamentalmente producto de el acecho inflacionario que hace que cueste poder llegar a fin de mes debido a los altos costos y la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Ujú. Carlos, ¿ustedes tienen un estudio hecho sobre esa cuestión en particular? ¿Cuánto perdieron los y las trabajadoras de educación en estos últimos años? Uno podría hacer un corte, qué sé yo, comienzos de la gestión de Macri a esta parte. Bien, nosotros teníamos un estudio elaborado, ¿sí? En realidad lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero habíamos hecho eh, fundamentalmente atendiendo que en la última década, eh, desde que habíamos arrancado la lucha en un estado de situación similar a la que estábamos el Ujú. año pasado, en el año 2010, con salarios altamente con componente negro, con una estructura muy débil, con un alto achatamiento de la pirámide. Ese 2010
5 años de lucha incesante han permitido en cierta medida que el salario del trabajador pudiera acompañar a la inflación y en cada año poder superarlo en algunos puntos. Eso nos permitió recuperar poder adquisitivo, mejorar la estructura del salario en cuanto a calidad, que también debería haber tenido un efecto inmediato en los jubilados. Ahí hubo otro problema con el IPS que no atendió las normativas vigentes. Y en el año 2016 para acá, ahí sí que fue un lustro prácticamente de ajuste año tras año. Nosotros tenemos identificado que hasta o comienzo del año 2020 teníamos una pérdida del 83% de poder adquisitivo. Y fue el momento de explosión cuando la gente masivamente sale a la calle. Desde el 2016 hasta el 2020, decís vos, o 2019. Exactamente. Ahí tenemos las pérdidas que, si bien en términos de recursos coparticipables la provincia había recibido en términos reales ajustes, porque eran por debajo de la inflación, salvo el año 2017, que la coparticipación supera bastante a la inflación. Ahora el ajuste real termina cayendo en el trabajador, porque, por ejemplo, para darte una idea, año 2018 con un índice de inflación de 48%, los recursos de 44%, y un aumento real del trabajador del 15%. ¿Sí? Porque otro 5% habíamos aportado nosotros mismos, que tiene que ver con la baja de aportes previsionales. Para darte un número que tengo en la memoria, que es 2018, y así fue 2016, 2017, 2019, donde quienes rubricaban los acuerdos a principio de año, ya sabemos que son los sectores amigos al poder, y que siempre colocaban en los acuerdos un artículo que es muy repetitivo, se puede revisar los acuerdos, donde iban a monitorear las variables económicas en el segundo semestre para ver si fuera necesario el reajuste, ¿no? Nunca hubo reajuste, ni en el 2016, ni en el 2017, ni en el 2018, ni en el 2019. Ese texto vuelve a aparecer en el 2020, ¿sí? Y recién hay una revisión de un reajuste en septiembre, producto de que la gente había salido masivamente a la calle. Carlos, y paralelamente a esta pérdida del poder adquisitivo del salario, también el gobierno provincial viene planteando, así casi como el éxito de la gestión económica de la provincia, los números de la recaudación, bueno, los indicadores que va cada vez que uno cuestiona algunos hechos o algunas políticas, muestra los números de la provincia. ¿Cómo explican que teniendo estos niveles de recaudación, bueno, ahora también creo que hasta la coparticipación se fue como mejorando, no haya posibilidades de que eso impacte en una propuesta salarial un poco más acorde a la situación que se vive? Nosotros expusimos un documento y dejamos un impreso, tanto al presidente del Consejo, uno al diputado Huelva y a la diputada Franco, que es la presidenta de la Comisión de Educación, donde le refrescamos información de acceso público respecto a los recursos de la provincia en lo que van estos primeros 4 meses o primer cuatrimestre. Los números son contundentes. El incremento en recursos hace que la provincia, ¿sí?, ya haya recibido recursos que representen, según presupuesto aprobado, ¿sí?, y le sobre ya un mes.
Es decir, los recursos que ellos recibieron les sobran un mes respecto a lo que ellos habían proyectado en el presupuesto 2021. Y los incrementos de coparticipación comparado primer cuatrimestre respecto al primer cuatrimestre del año pasado están en 74%, es decir, muy por encima inclusive de la inflación estipulada, que anda en 49,50. Estamos hablando de un crecimiento real de 25, 26%, y en cuanto a recursos propios, hay un incremento del 142% en el primer cuatrimestre. Es decir, que tengo más del 90%, si sumo ambos recursos, ¿sí?, de incremento en el primer cuatrimestre comparado 2020 con 2021. La respuesta, que ya ahora no se puede negar, reitero porque es información de acceso público, es que esto se da en un marco excepcional y que ellos consideran de que este marco excepcional no sostendrían en el tiempo. ¿La excepcionalidad con qué, ahora, con qué tiene que ver la excepcionalidad? ¿Con el cierre de fronteras como uno de los temas? Exactamente, sobre todo con recursos propios. Con cierre de fronteras es uno de los argumentos que han expuesto. Nosotros lo que planteamos es que si en un momento de excepcionalidad no se derrama en el salario de un trabajador que viene golpeado hace mucho tiempo, ¿qué nos espera en momentos de vaca flaca, no? Un poco ya lo vivimos en esos momentos. Siempre fue el ajuste hacia los trabajadores y las trabajadoras. Exactamente. Así que lo que nosotros hemos hecho, Alicia, es presentar ese informe, bueno, para que ellos refresquen esos números y en el próximo encuentro a ver qué respuestas nos dan, si tienen cómo contrarrestar ese informe, porque no solamente nos abocamos a estas cuestiones que tienen que ver con el monitoreo del salario del trabajador, con los recursos de la provincia, sino también expusimos en el marco de variables macroeconómicas los informes del Banco Central, ¿sí?, donde claramente ya se pueden observar las expectativas, tanto inflacionarias como expectativas de recaudación. Y es un organismo oficial, o sea, no es algo que nosotros pensamos que va a pasar a futuro. Esto ya lo habíamos hecho en febrero, y cuando lo planteamos en febrero nos decían que ellos de expectativas no podían planificar, y la verdad que pasado 3 meses, el informe de febrero que lo habíamos hecho, el margen de error fue de 1 centésimo. Carlos, y en relación recordemos que ustedes están reclamando un básico de 18.600 pesos. Ayer veíamos una charla con docentes formoseños y formoseñas, y decíamos, hasta Formosa tiene un básico superior al de Misiones, ¿no? Con todas las críticas que vienen haciéndole al gobierno formoseño, superior a los 15.000 pesos de básico en esa provincia. ¿Misiones está entre los peores pagos en relación a este indicador? En cuestión de básico, la verdad que no tengo la estadística, porque está muy desactualizada y viene atrasado. Hay un organismo dentro del Ministerio de Educación que atiende el análisis de salario, y el último informe es del primer semestre del año pasado. La cuestión del básico, Misiones venía muy atrasado. Imagínate vos que en febrero estábamos en 5.805, para tener un parámetro, que es uno de los argumentos que ellos establecen, que han hecho un esfuerzo en términos porcentuales. Y la verdad que es cierto, pero también es cierto que la base era muy flaca, ¿no? Muy baja. Y si yo mido solo básico, quizás no mire todo el bosque, sino esté mirando solo un árbol. No es tan simple la estructura salarial,
son 24 provincias con 24 realidades distintas. A veces no solamente con básicos terminás de corregir un escalafón de 115 cargos de 3 niveles, pero claramente que nuestro básico es insuficiente, pero no nos quedemos solamente con evaluar y medir el básico. Reitero, porque cada provincia tiene una estructura distinta y el comportamiento del básico en esa estructura hace, digamos, la conformación del salario de esos 115 cargos más las horas cátedra de diferentes niveles. Pero claramente, bueno, insistir, es un básico que el sentido común indica que es insuficiente. Carlos, y la situación de los jubilados, que también son parte de este reclamo, hoy, ¿cuál es la problemática más urgente que tiene este sector? Bien, en el sector jubilado, la verdad que hubiera un avance interesante. Si uno habla con los jubilados docentes, hay, digamos, una alegría por haber dado un avance importante en cuanto a las actualizaciones de los beneficios. ¿Sí? Todavía se continúa con el proceso, pero ya se ha avanzado. No tenemos los datos precisos. En el día de ayer lo que sí se ha retomado de manera institucional el diálogo entre el IPS y Marea Blanca, y se ha acordado un encuentro para el día lunes 24 de mayo a partir de las 10 horas, y ahí vamos a tener datos concretos, no solamente una cuantificación sobre la cantidad de beneficios actualizados de los más de 5.200 jubilados con el régimen vigente, sino también vamos a tener acceso a información respecto a los criterios que han tomado para definir el índice de actualización y de las movilidades en base al decreto de 1976 del año pasado, que fue conquista de los trabajadores. A partir de ahí, lo que nosotros habíamos solicitado es tener un monitoreo de la manera y la forma que lleva adelante las actualizaciones, como así también las movilidades, con los datos que nosotros tenemos. Digamos, estamos cerca de los monitoreos externos que hicimos respecto a los residuos que nos mandaron los jubilados, pero queremos ajustar. Ahora, respecto a las demandas, faltaría todavía definir que no han liquidado el retroactivo a 2 años de esas actualizaciones, y por otro lado, tenemos que también tener un control respecto al universo que aún está percibiendo adelanto y no tienen el beneficio definitivo. Eso te iba a preguntar, si todavía quedan jubilados o jubiladas que están así cobrando anticipos, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Debemos reconocer que hay un avance, porque esta movida de los jubilados ha hecho, digamos, que nuestros teléfonos flotaran con consulta de todos lados, y más que nada sobre los recientes jubilados, y hemos determinado que en muchos casos el primer beneficio ya es el definitivo, a veces con números muy cercanos a lo que nosotros calculamos, en otros números no tan cercanos, con diferencias que van del 11 al 25% en el cálculo del primer haber, cosas que se están haciendo los reclamos pertinentes, y todavía detectamos, pero un porcentaje muy bajo, en gente que todavía tiene adelanto y no definitivo, donde debe esperar entre 3 o 4 meses a que le saquen el definitivo. Se ha cortado muchísimo los tiempos, porque recordemos que en el año 2019 habíamos detectado, habían 3.000 jubilados con anticipo y en algunos casos con 5 años de atraso. Así que en ese sentido estamos trabajando sobre herramientas que permitan la automatización de ese primer beneficio, y la verdad que con enorme alegría ya hemos terminado fin de semana
una primera parte que tiene que ver con aquel docente que haya sostenido en el tiempo su cargo u hora, y el sistema en cuestión de segundos saca ese primer beneficio donde se tarda más en cargar los datos a obtener algo que todavía el IPS no da respuesta, que tiene que ver con la planilla de determinación, que es el promedio de los últimos 10 años de los trabajadores con el cual se determina el primer haber. Carlos, ¿y cuándo es la próxima reunión de esta mesa? En el día de la fecha deben comunicar el próximo encuentro. Nosotros lo que planteamos es la necesidad de sentarnos de manera paralela en mesas técnicas. Nosotros consideramos que la discusión salarial, sobre todo, venimos planteando y cada vez que hablamos del salario decimos que si hay alguien postergado es el maestro de grado. Entonces, de manera urgente tenemos que ver la posibilidad de definir de manera paralela, vuelvo a reiterar, mesas técnicas con representantes de los trabajadores en lucha y los técnicos que liquidan salario de parte del Consejo General de Educación. Así que eso solicitamos que a la brevedad, inclusive planteamos si ese lunes que se hace el encuentro con los jubilados, en el cual también los reparten, les decía, aprovechar de que viajamos nuevamente al interior, que no es fácil viajar al interior, los costos que tiene, a ver si podemos avanzar también en eso. Así que en el día de la fecha nos estarían comunicando no solamente fechas de reunión técnica, sino de cuándo continuaría el cuarto intermedio, que digamos tendríamos mayor certeza, y bueno, invitar a la docencia en general para el día sábado, aquí en Jardín América, a partir de las 9 de la mañana, en el playón deportivo de la Escuela 728, estaremos llevando adelante la Asamblea Provincial para asistir. Ahí se van a explicar detalladamente lo sucedido en la mesa, y bueno, a partir de esa explicación se podrá evacuar todas las dudas que se tengan y entre todos deberemos discutir cómo seguir este proceso de lucha que iniciamos allá por febrero. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a vos, Alicia, como siempre, por brindar el espacio y reiterar la necesidad de participación. Son momentos clave donde no solamente desde las redes sociales debemos demostrar nuestro descontento, sino que es fundamental la presencia para tener la información de primera mano y ser partícipe también en las decisiones. Muchas Así gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Carlos Lescano integra este Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, o Espacio de Trabajadores de la Educación en Lucha, donde están referentes de distintos sindicatos y también docentes y trabajadores autoconvocados. Ayer fue la reunión con el gobierno provincial, el sábado entonces la Asamblea Provincial en Jardín América. 8:57 minutos.